reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Nunca pensé que un simple viaje en moto pudiera cambiar mi vida para siempre. Aquel día de octubre, me levanté con una sensación de aventura burbujeando en mi interior. Mi vieja moto, una compañera fiel de tantos recorridos, parecía tan ansiosa como yo por emprender el camino. El destino era un pequeño pueblo, un rincón olvidado de mi infancia al que había decidido volver. Algo en mí anhelaba reconectar con aquellos días más simples, más inocentes. Preparé mi equipaje con meticulosidad, una pequeña mochila con lo esencial, una botella de agua, una barrita energética y, por supuesto, mi chaqueta de cuero. El cielo estaba nublado, con nubes pesadas que prometían lluvia, pero eso no me desanimó. Después de todo, un poco de lluvia nunca había sido un problema para mí. Me despedí de mi pequeño apartamento, cerré con llave y me dirigí hacia la moto. Una vez montado, ajusté mi casco, encendí el motor y con un rugido familiar, comencé mi viaje. La ciudad se fue quedando atrás y pronto me encontré en la carretera, con el paisaje urbano dando paso a campos abiertos y, finalmente, a densos bosques. Elegí una ruta menos transitada, una carretera antigua que serpenteaba a través del paisaje como una cinta olvidada. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, con la única compañía de la lluvia y el constante ronroneo de mi moto. Pero conforme me adentraba en la parte más densa del bosque, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. No era miedo, al menos no todavía, sino una alerta silenciosa, un susurro en el fondo de mi mente que me decía que algo no estaba bien. La carretera se estrechaba y los árboles parecían inclinarse sobre mí, como si guardaran secretos antiguos y oscuros. Fue entonces cuando lo vi. Una figura estaba de pie en medio de la carretera, inmóvil. Me detuve a unos metros de distancia, el corazón latiendo con fuerza. La figura parecía humana, pero algo en ella era profundamente inquietante. Estaba envuelta en jirones de ropa y su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño, como si estuviera mirando algo en el suelo. Me quedé allí, sin saber qué hacer. ¿Era alguien que necesitaba ayuda? ¿O algo más? Con cautela, saqué mi móvil y encendí la linterna y apunté hacia la figura. Pero en el momento en que la luz iluminó el lugar donde debería haber estado, no había nada. La figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había sido mi imaginación? No, estaba seguro de lo que había visto. Desconcertado y con un sentimiento de intranquilidad creciente, me enfrenté a una decisión: ¿debería dar la vuelta y regresar por donde vine o continuar adelante? Algo en mi interior me instaba a seguir adelante, a desentrañar el misterio de esa aparición. Con una respiración profunda, aceleré la moto, dejando atrás el lugar del extraño encuentro. La tarde se desvanecía rápidamente y con ella, la luz. La oscuridad cayó sobre la carretera como un manto y una espesa niebla comenzó a levantarse del suelo, envolviéndolo todo. Mis faros cortaban la bruma con dificultad y cada curva de la carretera parecía ocultar un nuevo secreto, una nueva amenaza. Comencé a sentirme cada vez más aislado, como si hubiera entrado en otro mundo, un lugar donde las leyes de la realidad ya no aplicaban. La carretera se sentía interminable y los árboles susurraban en un idioma desconocido. Entonces empezaron las voces. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran susurros, voces que parecían llamar mi nombre desde la oscuridad. Aceleré, intentando escapar del sonido, pero las voces se intensificaron, rodeándome, llenando mi cabeza con sus llamados. Era como si la niebla estuviera viva, como si esas voces emergieran de ella, arrastrándome hacia una locura inminente. Mi corazón latía desbocado, y la sensación de terror se apoderaba de mí. De repente, una sombra surgió de la niebla, directamente frente a mí. Giré la moto con desesperación, pero el suelo húmedo y las hojas caídas hicieron que perdiera el control. El impacto fue brutal, y sentí como mi cuerpo salía despedido de la moto, golpeando el suelo con fuerza. Todo se volvió oscuro, y por un momento, el mundo dejó de existir. Cuando recobré la conciencia, me encontraba tendido en el suelo, el dolor recorriendo cada fibra de mi ser. La moto yacía a unos metros, su luz aún encendida, apuntando de manera inútil hacia la densa niebla.
Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable, una mezcla de punzadas y ardor en mis extremidades. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia la moto. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono para llamar a emergencias. La pantalla iluminó mi rostro con una luz azulada, un pequeño faro de esperanza en aquella inmensa oscuridad. Mientras esperaba ayuda, mi mirada se perdía en la densa niebla. Entonces, lo vi. La misma figura que había visto antes, de pie, a una distancia segura, observándome desde la penumbra. Su presencia era inquietante, una silueta oscura que parecía existir tanto dentro como fuera de la realidad. Quería gritar, pedir explicaciones, pero las palabras no salían de mi garganta. La figura permaneció allí, inmóvil, hasta que las luces de la ambulancia aparecieron, cortando a través de la niebla. Los paramédicos me encontraron allí, tirado junto a mi moto, mirando fijamente hacia donde había estado la figura. Me preguntaron si estaba solo, y aunque quería contarles sobre la enigmática aparición, las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Me llevaron al hospital más cercano. Durante el trayecto, mi mente estaba en un torbellino. Las imágenes de la figura y las voces en la niebla se mezclaban con el dolor físico y la confusión. ¿Había sido real o solo producto de mi imaginación? En el hospital me diagnosticaron varias fracturas y contusiones, pero nada que comprometiera mi vida. Mientras yacía en la cama del hospital, intentando asimilar lo ocurrido, no podía evitar sentirme acosado por una sensación de inquietud. Las luces del hospital, el bullicio de los enfermeros y pacientes, nada de eso podía alejar la oscura sombra que ahora parecía seguirme. Una noche, mientras intentaba dormir, las voces volvieron. Susurros apenas audibles al principio, creciendo en intensidad, llenando la habitación del hospital con un coro fantasmal. Me senté en la cama, sudando frío, mirando a mi alrededor, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando entendí que aquel viaje había cambiado algo en mí, había abierto una puerta que no podía cerrar. Eventualmente, me dieron de alta del hospital. La moto había sido reparada, y a pesar de todo, sentí la necesidad de volver a la carretera, de enfrentarme a mis miedos, de buscar respuestas. Regresé al mismo tramo de carretera donde todo había ocurrido. Todo estaba tranquilo, la niebla se había disipado, y no había rastro de la figura misteriosa. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me observaba desde las sombras. Decidí investigar más sobre la carretera y el bosque que la rodeaba. En la biblioteca local encontré referencias a leyendas antiguas, historias de viajeros perdidos y apariciones fantasmales. Cada relato resonaba con mi experiencia, alimentando la creciente sospecha de que no había sido un simple accidente. Una noche, mientras recorría el mismo camino, lo vi nuevamente. La figura estaba allí, parada en la carretera, como esperándome. Esta vez, me detuve y me acerqué. A medida que me aproximaba, la figura se volvió más clara, revelando no un espectro, sino un hombre, un anciano con ojos tristes y sabios. Me habló de la carretera, de cómo era un lugar de paso no solo para los vivos sino también para las almas perdidas. Me contó que había estado allí durante años, guiando a los perdidos, advirtiendo a los viajeros. Cuando terminó de hablar, simplemente se desvaneció, dejándome solo en la carretera con mis pensamientos. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esa carretera, esa figura y escucho esas susurrantes voces. No sé si lo que viví fue real o fruto de mi imaginación, pero lo que sí sé es que esa experiencia me cambió para siempre. La carretera del olvido, como yo la llamo ahora, es un recordatorio constante de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver y algunas respuestas están destinadas a permanecer ocultas en las sombras. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. La tarde caía sobre la carretera, una cinta gris y solitaria que se extendía como un río de asfalto a través del paisaje. Lucas, un joven motorista, se ajustaba el casco mientras observaba el cielo encapotado. Su viaje, un trayecto de 3 horas en moto, prometía ser un desafío bajo la inminente tormenta. Siempre había sentido una mezcla de respeto y fascinación por las rutas desconocidas y aquel día no era la excepción. La moto rugió a vida bajo sus manos, un sonido familiar y reconfortante. A pesar de las advertencias de sus amigos sobre el mal tiempo, Lucas estaba decidido.
El viaje era una especie de rito de paso personal, un desafío a la naturaleza y a sí mismo. A medida que la carretera se desenrollaba frente a él, la lluvia comenzó a caer. Primero fue un suave chispear, que pronto se transformó en un torrente implacable. Lucas ajustó su visera, pero la visibilidad era cada vez peor. La carretera, antes clara, ahora se tornaba borrosa y misteriosa, un camino que se adentraba en lo desconocido. Pasada la primera hora, un extraño presentimiento comenzó a invadirlo. No había visto un solo vehículo desde que había comenzado su viaje. La soledad de la carretera era total, una circunstancia rara incluso en las rutas menos transitadas. Pero lo que más le inquietaba no era la ausencia de otros viajeros, sino una sensación creciente de estar siendo observado. A las 2 horas de viaje, Lucas se detuvo bajo el refugio de un viejo puente para descansar y revisar su mapa. Mientras se quitaba el casco, escuchó un sonido que heló su sangre. Era un susurro apenas perceptible, como una voz llevada por el viento, que parecía llamar su nombre. Miró a su alrededor, pero solo vio la oscuridad y la lluvia. Pensó que debía ser su imaginación, el cansancio del viaje o el eco del viento entre las estructuras del puente. Continuó su viaje, intentando ignorar la sensación de inquietud que se aferraba a él. La lluvia se intensificó, y cada kilómetro recorrido parecía llevarlo más profundo en un mundo aparte, un lugar donde la realidad y la fantasía comenzaban a mezclarse. Al aproximarse a la segunda hora, Lucas notó una figura en la distancia. Al principio, pensó que era un árbol o un cartel, pero a medida que se acercaba, la figura tomó una forma humana. Un hombre, parado a un lado de la carretera, lo miraba fijamente. Lucas disminuyó la velocidad, preguntándose si debería ofrecer ayuda. Pero algo en la postura del hombre, en la manera en que la oscuridad parecía envolverlo, le hizo acelerar de nuevo, sintiendo un miedo irracional. Lucas intentó sacudirse el miedo, atribuyendo su inquietud a la soledad de la ruta y a la tormenta que arreciaba. La figura del hombre desapareció en su espejo retrovisor, pero la imagen se quedó grabada en su mente. No pudo evitar preguntarse qué hacía alguien de pie en la carretera en medio de una noche tan tempestuosa. A medida que avanzaba, la sensación de desasosiego crecía en él. La carretera serpenteaba a través de colinas y bosques densos, lugares donde la luz de su moto apenas iluminaba unos pocos metros adelante. Lucas se prometió a sí mismo que, una vez en casa, no volvería a emprender un viaje así. Fue entonces cuando lo vio, un parpadeo de luces entre los árboles, algo que no pertenecía al entorno selvático. Curioso y cauteloso, Lucas redujo la velocidad y se acercó. Al principio, pensó que podía ser otro viajero en apuros, quizás alguien que necesitaba ayuda. Pero lo que encontró fue algo mucho más siniestro. En un claro junto a la carretera, iluminado por la luz de una camioneta, yacía un cuerpo en el suelo. 2 figuras estaban junto a él, una de ellas agachada, revisando algo en el cuerpo. La otra miraba nerviosamente a su alrededor. Lucas se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Estaba presenciando un asesinato. Por un momento, permaneció inmóvil, oculto en la oscuridad, su mente luchando por procesar la escena. Sabía que debía huir, alejarse lo más rápido posible, pero el shock lo mantenía paralizado. Fue entonces cuando la figura que estaba de pie levantó la vista y lo vio. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo 2 veces, giró la moto y aceleró, la adrenalina surgiendo por sus venas. Podía escuchar voces detrás de él, gritos de sorpresa y luego de ira. Sabía que no podía detenerse, que debía poner la mayor distancia posible entre él y los asesinos. Mientras conducía bajo la lluvia torrencial, Lucas intentaba pensar con claridad. Debía llegar a un lugar seguro, contactar a la policía, pero ¿cómo explicar lo que había visto sin ponerse en riesgo? Estaba solo, en una carretera desconocida, y acababa de ser testigo de un crimen. La carretera se desdoblaba ante él, cada curva un desafío, cada sombra un posible peligro. Lucas no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver las luces de la camioneta persiguiéndolo. Pero solo había oscuridad y lluvia, un mundo que parecía haberse vuelto contra él. Lucas sentía cada latido de su corazón retumbando en sus oídos, cada gota de lluvia como una aguja en su piel. La carretera era ahora un enemigo,
un laberinto de curvas y sombras que amenazaban con tragárselo. Sabía que debía mantener la calma, que cualquier error podría ser fatal. A medida que avanzaba, su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que llegar a algún lugar con gente, una gasolinera, un pueblo, cualquier sitio donde pudiera encontrar refugio y comunicarse con la policía. Pero la carretera parecía interminable y no veía señales de civilización. Las imágenes del asesinato lo perseguían. Recordaba cada detalle con una claridad aterradora, la forma en que la luz de la camioneta iluminaba la escena, el sonido sordo de los cuerpos, la expresión de los asesinos al descubrirlo. Se preguntaba quiénes eran, por qué habían cometido el crimen y, lo más importante, si lo perseguirían para eliminarlo como testigo. Por un momento, creyó escuchar el sonido de otro motor en la distancia, pero no pudo estar seguro si era real o producto de su imaginación. Apretó el acelerador, instando a su moto a ir más rápido, a llevarlo lejos de ese infierno. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vio luces en la distancia. Un pequeño pueblo, un oasis de civilización en medio de la tormenta. Lucas casi lloró de alivio. Entró en el pueblo a toda velocidad, buscando un lugar seguro. Encontró una pequeña estación de policía, una estructura sencilla pero que nunca había visto con tan buenos ojos. Aparcó su moto de manera apresurada y corrió hacia la entrada. Al entrar, explicó con voz entrecortada lo que había visto. Los oficiales, al principio escépticos, pronto se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Tomaron su declaración y aseguraron que enviarían un equipo al lugar del crimen de inmediato. Lucas se sentó en la estación de policía, temblando y empapado, mientras los oficiales hacían llamadas y organizaban una respuesta. Poco a poco, la realidad de lo que había vivido empezó a asentarse en él. Había sido testigo de algo horrible y ahora su vida podría estar en peligro. Mientras esperaba, pensó en su familia, en sus amigos, en todas las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Se prometió a sí mismo que, si salía de esa, nunca volvería a tomar a la ligera la seguridad y el valor de la vida. Las horas pasaron, y finalmente un oficial se acercó a él. Le informaron que habían encontrado la escena del crimen, pero los asesinos habían desaparecido. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si lo buscaban? ¿Y si intentaban silenciarlo? La policía aseguró a Lucas que lo protegerían. Lo llevaron a un lugar seguro y comenzaron una investigación para encontrar a los responsables. En los días siguientes, Lucas cooperó con la policía, proporcionando toda la información que podía. Los asesinos seguían prófugos, pero él sabía que había hecho lo correcto al hablar. A pesar del miedo y la incertidumbre, se sentía fortalecido por su valentía y su decisión de enfrentar la verdad. La experiencia lo había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Ya no veía la carretera como un simple camino, sino como un viaje a través de la vida, lleno de peligros y sorpresas. Había aprendido el valor de la precaución, la importancia de escuchar su intuición y el poder de enfrentar sus miedos. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.